Permítame presentarme, soy el profesor Denis Coelho, más conocido como el profesor Shakira. Vamos a desarrollar el día de hoy el curso de Historia Mundial, Introducción a la Historia, ¿no? Antes, pues queremos agradecer a la Academia Virtual 20, al Colegio Preuniversitario Domingo Sabio, a la Academia Addison, a la Academia Leighton, allá por la provincia de Espinar también, ¿no? A todos nuestros amigos que nos están visualizando a esta hora de la noche. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar un hermoso tema, pues, que es Historia Mundial. Un curso fantástico. En base a la historia van a aprender muchas cosas, muchas novedades, muchas tendencias, cositas que quizás ustedes no sabían. Como por ejemplo, a ver, un dato curioso que les puedo mencionar, que gracias a la historia sabemos. Ustedes sabían que, por ejemplo, Jesucristo tuvo un hermano, Jesucristo tuvo un hijo, ¿no? Y son fuentes confiables las que les vamos a ir desarrollando. Pero más que todo nos vamos a enfocar en el prospecto de la UNSAC, ¿no? De la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Los temas que la UNSAC desarrolla los vamos a desarrollar nosotros. Entonces, el día de hoy solamente vamos a hacer el tema de la introducción hacia la historia. Entonces, nuevamente recalcamos muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes, señores estudiantes, colegas, amigos que a esta hora nos están viendo. Un caluroso saludo para cada uno de ustedes. Y bueno, comenzamos este hermoso tema, pues, de historia. Antes quizás de mencionarles el tema del concepto y de las balotas que se van a ejecutar en el curso de historia, queremos hacer, pues, un breve resumen, ¿no? Obviamente, el resumen de todo el curso. Algo que les reto a todos los profesores que estamos desarrollando esas clases virtuales, que son, una tendencia, que cada profesor haga el resumen de su curso en una sola pizarra, ¿no? En este caso, en una sola plataforma. Y pues aquí lo que ustedes están visualizando es el resumen de todo el curso de historia. Bien, como título tenemos ahí, dice cronología general, o sea, la cronología que estudia pues al tiempo, cómo hemos ido evolucionando nosotros a través del tiempo, ¿no? Entonces, dice ahí, en la parte superior dice a nivel mundial, cómo hemos ido evolucionando en el mundo, ¿no? Desde cómo hemos aparecido, cómo nos vestíamos antes, cómo nos reproducíamos antes, dónde lo hacíamos, situaciones así, ¿no? En la parte del medio ya también tenemos la cronología en el Perú, ¿no? ¿Quién era el primer hombrecito? ¿Quiénes eran las primeras culturas? Y todo ello, ¿no? Y finalmente tenemos en el Cusco, el departamento que nos identifica a nosotros, la tierra de los incas, ¿no? ¿Quién era el primer hombrecito en el Cusco? ¿Dónde vivían? Y todo ello. Entonces, ¿hasta qué etapa hemos ido evolucionando también ahí, ¿no? Bien, comenzamos. El curso que vamos a desarrollar, pues, historia, ¿no? La historia. Una preguntita a todos los amigos que nos están visualizando, nos están escuchando a esta hora de la noche. La historia, ¿desde dónde hasta dónde será estudiada? Simplemente como ciencia, ¿no? Ahí vemos, en la parte superior dice historia, ¿no? Y encima incluso del término historia, dicen otros términos, como por ejemplo dice cuaternaria, antropozoica o neozoica. ¿Eso qué quiere decir? De que desde la aparición de la Tierra, los arqueólogos y los cronólogos, se podría decir, ¿no? Los antiguos, los estudiadores, a la evolución de la Tierra, de la humanidad y de varios aspectos evolutivos, lo plantearon en etapas, en eras, era primaria, era arcaica, era secundaria, era terciaria, era cuaternaria, ¿no? Nosotros nos encontramos en la última era que vendría a ser la era cuaternaria o antropozoica, que se refiere a la era del hombre, o también neozoica, la nueva era, ¿no? Entonces ahí recién viene la historia, y la historia ¿desde dónde hasta dónde será estudiada? La historia es estudiada desde la aparición aquí, a esta rectita, acomódense esa rectita, desde la aparición del hombre, del primer hombrecito. Y la preguntita acá del millón es, la persona que me responde se gana su saco de arroz. En épocas de cuarentena tenemos que aprovechar al máximo. El hombre aparece, ahí dice, hace 2 millones de años antes de Cristo. Ahí aparece el primer hombrecito en el mundo, ¿ya? Desde ahí es estudiada la historia, todo este proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy, hasta la actualidad. Dice hoy con Shakira, ¿no? Pues el día de hoy estamos desarrollando el curso de historia con mi persona, ¿no? Listo. Todo esto, desde la aparición del hombre hasta hoy, es estudiada por la historia. Entonces, a ello más adelante vamos a agregar el concepto de historia, ¿no? Listo. Solamente estamos ahora entendiendo desde dónde hasta dónde es estudiada la historia. Entonces, como ya sabemos, es desde la aparición del hombre hasta la actualidad. Listo.
Ahora, debajo de la historia hay otro término que dice la prehistoria, ¿no? La prehistoria, igualito, miren acá, la rectita, aparece también desde la aparición del primer hombrecito. Este primer hombrecito era más chiquitito que nosotros, se llamaba Homo habilis todavía, ¿no? Entonces, desde la aparición del primer hombrecito, pero miren ustedes de que la prehistoria llega a su fin. No es como la historia que sigue vigente, sino la prehistoria llega a su fin con la aparición de la escritura en el año 3500 antes de Cristo. Ahí aparece la escritura. Entonces la prehistoria es estudiada desde la aparición del primer hombrecito hasta la creación de la escritura. Muy bien, caramba, ustedes están capitos, están despiertos a esta hora de la noche, increíble, ¿eh? Yo sé que algunos de ustedes están cenando, qué sé yo, pues, seguimos. La prehistoria, señores estudiantes, amigos, se divide en dos, en edad de piedra y edad de los metales, edad de piedra y edad de los metales. Estas ciencias todavía no se quedan ahí, siguen dividiéndose. Por ejemplo, la edad de piedra se divide en paleolítico, en mesolítico y en neolítico. Ahora, la edad de los metales se divide también en tres, en cobre, bronce y hierro, en esas etapas, ¿no? Comenzamos con una primera etapa, el paleolítico. Se preguntaron ustedes, hace 2 millones de años inicia el paleolítico, ¿cómo creen ustedes de que era la forma de vida del hombre en el paleolítico? ¿Vivían como nosotros? ¿Así tenían Facebook? ¿Así tenían academias virtuales? ¿Creen ustedes? No, mentira. En el paleolítico, por ejemplo, el hombre era nómada. ¿Cómo es eso de nómada? En la cartilla de donde ponen mensajes van anotando ustedes también, ¿no? Vuestros propios conceptos. ¿Cómo es eso de nómada? Al hombre del paleolítico le decían nómada, ¿por qué? Porque este pendejo se trasladaba constantemente en busca de ¿qué? ¿De mujeres? No, en busca de alimentación. ¿Ya? Para su subsistencia, ya que este pendejo era cazador, pescador y recolector, ¿ya? Ahora, siguiente, ¿por qué al hombre del paleolítico le decían cavernícola? Troglodita, Cristian, ya mentira, cavernícola y troglodita nada más. ¿Por qué le decían así? Le decían porque este pendejito vivía en cuevas, cavernas, grutas. ¿Acaso tenían casa como nosotros, su ventana, su puerta, sin nada? Simplemente una cuevita, porque vivían temporalmente, entonces no había necesidad de construir algo permanente, ¿no? Listo. Ahora, en el paleolítico, ¿cómo creen ustedes de que era el clima del paleolítico? ¿Era frío o caliente? Hay otros dirán, era tibio. No, mentira. El clima del paleolítico, señores estudiantes, amigos, era pues totalmente frío. A ese tipo de clima se le llamó el Pleistoceno. Otra vez repetimos, el Pleistoceno, ¿ya? Es el clima frío y en el Pleistoceno, nuestro globo terráqueo, la Tierra, junto con los hombres del Paleolítico, atravesaron por 4 glaciaciones, 4 congelamientos, ¿ya? Por ejemplo, la primera se llamó Nebraska, la otra Kansas, Illinois y la última glaciación fue pues la de Wisconsin, ¿no? Donde nuestro planeta se paraba congelando. Imagínense ustedes, ahora que somos pues generación millennials, que estaban haciendo nuestros papás chucu, ¿no? Y de pronto venía la glaciación. ¿Cómo creen que se quedaban ellos? Totalmente congelados, ¿no? Y ya saben cuál era el miembro que se seguía moviendo dentro de algo, ¿no? Bueno, ellos tenían que atravesar por todo ello. Ahora, dicen que también en el Paleolítico practicaban el incesto. ¿Qué creen que es el incesto? Ajá, el incesto. El incesto es cuando las personas en ese entonces tenían relaciones sexuales entre familiares. Sí, entre familiares. Por ejemplo, es como si el profesor Yang hubiera tenido relaciones sexuales con un cuy. No, mentira, ¿no? O sea, entre los de la misma especie, entre primos, hermanos, qué sé yo, ¿no? Entre los de... O el profesor Christian, digamos, con una vaca, ¿no? Cada uno con su especie. No, mentira, ¿no? Entonces, en el Paleolítico, pues practicaban entre hermanos, entre primos, no porque les gustaba, sino porque ellos buscaban la supervivencia, ¿no? Ante climas tan álgidos que ellos tenían que atravesar. Otra característica del Paleolítico, por ejemplo, es que en el Paleolítico surge el lenguaje humano. ¿Cómo es eso del lenguaje humano? O sea, a un inicio, el Homo habilis, por ejemplo, no podía hacer el lenguaje articulado, simplemente hacía señas, hacía muecas, ¿no? Pero ya cuando aparece el Homo sapiens y el Homo neandertal, empiezan a
transmitir los primeros sonidos articulados de sus cuerdas vocales, ¿no? Por ejemplo, los varones decían, y las chicas decían, no sé, o sea, términos así, ¿no? Que ellos empiezan poco a poco a desarrollar, a articular evolutivamente, ¿ya? Otra característica del Paleolítico, por ejemplo, es que ellos practicaban la osteodontoquerática. ¿Qué será la osteodontoquerática? Osteo viene de hueso, donto viene de diente, querática viene de cuernos. Estos instrumentos los usaban de los animales como herramientas de caza para su supervivencia. Y finalmente, otra característica fundamental, ustedes se preguntarán, ¿y cómo se cambiaban los hombres en el Paleolítico? ¿No? Por ejemplo, ustedes se preguntarán, pues ellos tenían tiendas, tiendas Electra en ese entonces, tiendas, no sé, Ripley, no sé qué tiendas existen, ¿no? No había. Simplemente ellos usaban pieles de animales, específicamente de un animal que se llamaba el reno. Entonces, por eso es que al Paleolítico también le conocen como la edad del reno. Bien, el Paleolítico llega a su fin en el año 10.000, ahí dice en la pantalla, en el año 10.000 antes de Cristo, ¿ya? Y cuando llega a su fin el Paleolítico, entra otro periodo que se llama el Mesolítico. Acá hay una característica fundamental entre el Paleolítico y el Mesolítico. El clima del Paleolítico es, como les había mencionado, es totalmente frío. Catati ese, ¿no? Así como los que hablamos quechua. Catati frío, alalau, dice, ¿no? Pero en cambio el Mesolítico ya también es un clima que varía. Ya no se llama Pleistoceno como del Paleolítico, sino a partir del Mesolítico inicia otro clima que se llama el Holoceno, o tradicionalmente conocido como Optimus Climaticum, ¿no? Clima caliente. En el Mesolítico se da una serie de variaciones, por ejemplo, se da la diferenciación de razas humanas, inicia la horticultura. Recuerden que horticultura y agricultura son cosas muy diferentes, ¿no? Agricultura ya es en el Neolítico, horticultura es en el Mesolítico. La horticultura es cuando las personas del Mesolítico empiezan a domesticar plantas, ¿ya? Entonces eso fue tendencia en el Mesolítico. El Mesolítico llega a su fin en el año 7000 a.C. y de ahí para adelante entramos a otro periodo que se llama el Neolítico, ¿ya? El Neolítico es todo lo contrario al Paleolítico. Por ejemplo, en el Paleolítico eran nómadas. ¿Por qué eran nómadas? ¿Porque se trasladaban constantemente en busca de mujeres? No, en busca de alimentación. En cambio, el Neolítico ya no es nómada. El que diga el Neolítico, ¿no? Ya no es nómada, sino es sedentario porque él vive en un lugar fijo, ya no se traslada constantemente. ¿Por qué vive en un lugar fijo? Porque tiene casa, se convierte en arquitecto. Porque este pendejo del Neolítico hace agricultura, hace ganadería, hace textilería, hace artesanía. Entonces ya no tiene necesidad de ir a buscar sus alimentos, sino él mismo ya sabe producir su propia alimentación y por ende se queda en un lugar fijo, ¿no? Entonces en el Neolítico, por ejemplo, aparece la religión, aparece también la propiedad privada, las clases sociales, el Estado, ¿no? Entonces ahí llega a su fin en el año 5000 a.C. De ahí en adelante entramos a otro periodo que se llamó la Edad de los Metales, ¿no? Hay 3 periodos: Edad de Cobre, Edad de Bronce y Edad de Hierro. Y con ello termina la prehistoria, ¿no? Ahora, la prehistoria llegó a su fin, pero hay otra ciencia que sigue viva. Esta ciencia se llama la historia, ¿no? Como verán acá, sigue vigente. La prehistoria ya llegó a su fin en el año 3500 con la aparición de la escritura. Ahora, la historia de esta parte sigue viva y esta parte de la historia es dividida en edades. ¿Quién dividió? Acá el nombrecito nos dice Cristóbal Keller Celarius. Él divide la historia en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Repitamos nuevamente con ustedes. Edad antigua. Repitan, no les escucho. Estoy escuchando hasta vuestras casitas ahí. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Bien, encima de la edad antigua dice MEGR. Imanchay, ¿qué es eso? Se refiere a que en la edad antigua aparecen las primeras civilizaciones mundiales. Las primeruchaya, ¿ya? Listo. ¿Cuáles son? Con la M de mascota, es Mesopotamia. Es la primera civilización del mundo, ¿ya? Es más, Mesopotamia es la civilización que creó
la escritura en el año 3500 antes de Cristo. Después de Mesopotamia, viene otra civilización con la E de enano, ¿ya? Egipto es otra civilización. Después de Egipto viene Grecia, ¿ya? Y después, después de Grecia viene Roma. Ya, listo. Esas son las. De hecho, existen muchas otras civilizaciones que dieron grandes aportes, ya, pero estas son las civilizaciones que particularmente el CEPRU nos pide, ¿no? Por ejemplo, en Mesopotamia construían grandes templos que se llamaban los zigurats, ¿ya? Cuyo significado es montaña sagrada, resalta, incluso la Biblia menciona como la Torre de Babel, ¿no? Eran grandes templos donde tenían funciones políticas, económicas, sociales y religiosas, ¿no? En Egipto resaltan, por ejemplo, su sistema de gobierno, que eran los faraones, así se llamaban, ¿no? Los que gobernaban en Egipto, faraones. Incluso existe una faraona poderosísima en el tema intelectual que se llamaba Cleopatra, ¿no? Ella se sabe por la historia de que aprendió a hablar 16 idiomas, ¿no? Era una chica terrible, ¿no? Ahora, Egipto también resalta por las tres pirámides, no vayan a pensar otros términos, pirámides, ¿no? Que se llamaban Keops, Kefren y Miserino. En ellas se enterraban a los faraones de aquel entonces, ¿no? Grecia es otra civilización que resalta sobre todo por la cultura que ellos transmiten, ¿no? El aporte más importante de Grecia a la humanidad fue la democracia. Entonces, en base a Grecia, todos los países del mundo hoy en día aplican, ¿no?, la democracia tanto directa e indirectamente. En Grecia hay dos ciudades que resaltan, por ejemplo, Atenas y Esparta, a los que los romanos les llamaron los ojos de Grecia, ¿ya? Recuerden ustedes que en Atenas estaban pues los más intelectuales, ¿no? Estaba ahí Platón, estaba Sócrates, Aristóteles, Shaquístocles, ¿no? Yo también estaba ahí en esa época resaltando, ¿no? Y bueno, déjeme lucir un poco, por favor, ¿eh? En Esparta ya también estaban los guerreros, aquellas personas que eran totalmente musculosas, más o menos como mi cuerpo, ¿no? En la parte inferior ven una foto, es una foto que me tomé hace tiempo, ¿no? Entonces algo así tenían, pues, el cuerpo ellos también, ¿no? Los espartanos, ¿no? Recuerden que ahí resalta un gran personaje espartano que se llamaba Leónidas, ¿no? Y así pues. Entonces, Grecia, en su historia, lo más importante de Grecia es que Grecia tiene una guerra. Se llamaron las guerras médicas. Grecia pelea en las guerras médicas con otra civilización terrible. Esta civilización se llamaba la civilización persa, con los persas, ¿no? Recuerden ustedes la película de los 300 hombres, por ejemplo, ¿no? En ella narran esta guerra, a las que al final Grecia es victoriosa, ¿no? Gracias a Temístocles, un líder ateniense. Finalmente tenemos al Imperio Romano. Roma nace pues en el año 753 a.C., con la fundación de dos hermanitos, ¿no? Rómulo y Remo, y todos sabemos esa historia. Roma pasa por tres etapas: Roma monárquica, Roma republicana y Roma imperial. De las cuatro civilizaciones, Roma es la civilización que se expande, se hace gigante. De ahí viene pues la denominación de Imperio Romano, ¿no? Imagínense ustedes que Roma se hizo tan grande, pero tan grande, que hubo un emperador que a Roma lo dividió en dos, porque ya no podía gobernar solo, entonces dividió entre sus hijos, ¿no? Y esa es la historia de Roma, ¿no? Roma llega a su fin en el año 476 a.C., en manos de los bárbaros herulos, pero en su momento fue una de las civilizaciones más gigantes, más monstruosas de la Edad Antigua, ¿no? Con la caída de Roma occidental, en el año 476 a.C., que diga después de Cristo, llega a su fin la primera edad, que es la Edad Antigua. ¿Ya? De ahí ingresamos a otra edad que se llama la Edad Media. En la Edad Media nace otra etapa de nuestra historia que fue importante, fundamental en ese entonces, que se llamó el feudalismo. El feudalismo hace referencia ya también a la Edad Media, que diga a la etapa donde dividían las tierras, ¿no? Donde las personas que tenían más territorios tenían más poder económico, ¿no? Este periodo del feudalismo llega a su fin con la caída del Imperio Constantino, o llamado también Roma Oriental, en el año de 1453 después de Cristo. Desde ahí entramos a otra etapa, a otra edad que se llamó la Edad Moderna. ¿Ya? Listo. En la Edad Moderna
viene otra era, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, ¿no? La Edad Moderna llega a su fin en el año de 1789 después de Cristo, con la gran revolución francesa o burguesa, ¿no? Y desde ahí entramos a una última etapa que se llama la Edad Contemporánea, ¿no? Que dura ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Listo. Esa fue nuestra evolución en el mundo, ¿no? Cómo hemos ido evolucionando desde que éramos todavía, a ver, nos vestíamos con pieles de animales, desde donde practicábamos el incesto, y así hemos ido evolucionando hasta la edad contemporánea, donde pues ahora estamos combatiendo no con otros países, sino con una pandemia, se podría decir, que se llama pues el coronavirus, ¿no? Que gracias a eso, bueno, estoy encerrado acá con mi esposa y hay mucho sufrimiento, ¿no? No saben que todos los días lavar, planchar es difícil, ¿no? Yo les recomiendo, por favor, manténganse solteros lo más que puedan, ¿ya? Les doy 10 segundos, 15 segundos de receso para que distraigan vuestro cerebrito, ¿ya está bien? Ya, ya. Ya, listo, retornamos. Ahora venimos a la cronología general del Perú. En el Perú, señoras y señores, ¿cómo hemos aparecido? ¿Quién fue el primer hombrecito, no? O sea, increíble, ¿no? ¿Cómo es que nosotros hemos ido apareciendo? Ustedes saben que hay dos teorías que hablan, ¿no? Sobre el origen del hombre, incluso que otros dicen Adán y Eva, que Adán y Eva chucuchucu, otros dicen que la evolución, que el primate, varias teorías. Pero lo que sí sabemos es de que en el Perú el primer hombrecito apareció en el año 20.000 antes de Cristo, ¿ya? Y a los primeros hombrecitos les llamaban los no mames, no es no mames, es nómadas, ¿ya? Nómadas. ¿Y cuáles son estos nómadas? Vamos a emplear, señores estudiantes, una especie de memotecnia, ¿ya? ¿Quiénes son los primeros nómadas del Perú? Te van a preguntar. Los primeros hombrecitos, los más antiguitos, ¿ya? Son, vas a decir primero, grábate así, pa, chi, to, la, pa. O si no vas a decir Panchito me la pea. Si no, mejor grábalo tradicionalmente nomás, ¿ya? Pachito Lapa, Pachito Lapa. Primer nómada del Perú, Paca y Casa. Después de Paca y Casa viene Chivateros. Después de Chivateros, Toquepala. Luego viene Lauricocha y finalmente Paihan, ¿ya? Nuevamente, nómadas del Perú, Paca y Casa, Chivateros, Toquepala, Lauricocha y Paihan. Listo. Luego de ello ya también vienen los seminómadas. Ya, los seminómadas. ¿Cuáles son? Vas a decir Guisachipite. ¿Qué es lo que vas a decir? Guisachipite, Guitarrero, Santo Domingo, Chilca, Piquimachay y Telarmachay. ¿Ya? Ahora, vienen ya también los sedentarios. Los sedentarios están, vas a decir Tahuaco Alce, Tablada del Urín, Huaca Prieta, Cotosh, Aldas y Cerro Paloma, ¿ya? Listo. Después de los nómadas, seminómadas y sedentarios, el Perú llega o atravesó otra etapa. Se llamaron las culturas pre-incas, o sea, antes de los incas, ¿ya? ¿Y cuáles eran esas culturas que aparecieron antes de los incas? Fácil, lo que ustedes van a decir acá es Ca. Acá ves, mira, Ca. Vas a decir Cacha. Cacha, Pa, Namo, Tía, Chicha, ¿ya? Vas a grabarte bien, por favor, el orden cronológico es importante, esto no está de cualquier forma, no es desde la cultura más antigua hasta la última. No sé si ustedes, amigos, colegas, que han escuchado esta canción que dice, mi abuelito y mi abuelita, mi abuelito y mi abuelita, de vez en cuando, canchis, no, es una canción tradicional, ¿no? Que la mayoría usamos, entonces de esta manera quiero que te grabes esta memotecnia, vas a decir, acá, Cachapanamoti aguachicha, cachapanamoti aguachicha. Otra vez, repitamos por favor, no importa que tus papás que estén al lado te digan, este está loco, ¿qué le pasa con la clase virtual? No sé, alégrate por favor, ¿ya? Comenzamos. Cachapan, no les escucho, nuevamente. Cachapanamoti aguachicha, cachapanamo. Ya está, muy bien, como locos se están cantando ahí, listo. Con la K, ¿qué cosa es? Caral, Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Tía,
Guanaco, Guari, Chimú, Chancas. Y lo que está arribita, Imanchay, no entiendo. ¿Qué cosa dice HT, IT, HM, ¿qué cosa será eso? No entiendo. Miren, hubo un historiador aquí arribita, dice John Rowe. ¿Qué es lo que hizo John Rowe? John Rowe a las culturas preincas lo clasificó en periodos, ¿ya? Por ejemplo, Caral está en un periodo que se llama el periodo arcaico, ¿ya? Chaví y Paracas están dentro de un periodo que se llama horizonte temprano. Nazca y Mochica dentro de otro periodo que se llama intermedio temprano. Tiahuanaco y Guari dentro de otro periodo que se llama horizonte medio. Chimú y Chancas dentro del intermedio tardío. Y finalmente, dentro del horizonte tardío se encuentran los incas, el Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Bien, a ver, repasamos nuevamente. Los nómadas, Pachitolapa, Pacaicasa, Chivateros, Toquepala, Lauricocha, Paiján. Muy bien, seminómadas, Guitarrero, Santo Domingo, Chilca, Piquimachay y Telarmachay, ¿no? Sedentarios, Tablada del Urín, Huaca Prieta, Cotox, Aldas y Cerro Paloma. Lo más importante de Pacaycasa, es el primer hombre del Perú, grábense bien, Pacaycasa es el primer hombre del Perú, ¿ya? Chivateros, chivos, ¿dónde están los chivos? Ay, profe Cristian, ¿dónde estás? ¿No? Chivateros es el hombre más antiguo de la costa o litoral peruano. Toquepala ahí se encuentra el primer arte rupestre, pinturas en sus paredes, ¿ya? Lauricocha, aquí recién se encuentran restos humanos incompletos. En los tres anteriores no hay restos humanos, solamente hay restos líticos, ¿ya? Y finalmente Paiján es considerado como el primer pescador con arpón del Perú. Guitarrero es el primer seminómada y también primer horticultor del Perú. Santo Domingo, aquí aparece pues Linda Lisbeth, ¿no? En Santo Domingo aparecen los primeros músicos del Perú. Chilca domestica al profesor Davis, mentira, Chilca domestica al perro. Piqui Machay ya también domestica lo que pues hoy día es saboreado por mi santo, al cuy. Y finalmente Telar Machay que domestica la papa y la oca. Tablada del Urín es el primer sedentario del Perú y primer arquitecto, construye edificios de un piso, ¿no? Huaca Prieta ya también es considerado como el primer, o encuentran ahí el primer arte textil. Cotox, aquí están los del FREPAF. Cotox es el primer religioso del Perú y de América. Y finalmente, bueno, como penúltimo tenemos a Aldas, que es el primer ceramista. Ellos crean las ollas, las mancas, ¿no? Y Cerro Paloma, que es el primer pescador con redes de algodón, ¿no? Listo, ahora pues nuevamente culturas preincas. ¿Cómo era la cancioncita? A ver, toditos cantamos. 1, 2 y 3. Cachapanamotia, Huachicha, Cachapanamotia, Huachicha, Caral, Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Guari, Chimú, Chancas. Listo. Y finalmente vienen pues los incas, el horizonte tardío, el Tahuantinsuyo, que ustedes saben que nos han gobernado varios incas, ¿ya? ¿Y cuáles son? Vas a decir, esto más adelante te lo voy a explicar, no te preocupes. La memotecnia para todos los incas es anota. Masillo, Maca, Inyahui, Patuguagua, Atomasa, Titu. ¿Ya? Anota, por favor. Masillo, Maca, Inyahui, Patuguagua, Atomasa, Titu. Titusha incluso le agregas, ¿ya? Manco Capac, Sinchirroca, Yoke Yupanqui, Maita Capac, Capac Yupanqui, Inca Roca, Yaguar Huaca, Huira Cocha, Cachacutec, miento, Pachacutec, no es Cachacutec, Tupac Yupanqui, Huayna Capac, Huáscar, Atahualpa, Toparpa, Manco Inca, Zairi, Tupac, Titucusi, Yupanqui, Tupac Amaru primero, y de ahí recién viene Shaki Capac Yupanqui primero, o sea, yo no me considero como el último Inca, todavía pues acá vigente, no tengo rasgos incas, ya que tengo la nariz que apunta como puntero, ¿ya? Listo. Después de los incas, como ustedes saben, había un inca que se llamó pues Atahualpa, ¿no? Cuando él les estaba gobernando, ustedes saben que Atahualpa tiene una batalla que duró 2 años, ¿no? Con su hermano, Huáscar. ¿Por qué le ganó a Atahualpa a Huáscar? Porque Huáscar estaba, pues en la última batalla estaba Huasca, ¿no? Por ahí es, no es por otra situación, ¿ya? Bien. Tenemos acá. Estamos después viene, ¿no? Viene la época de Francisco Pizarro en 1532 con los 3 socios de la conquista, ¿no? Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, ¿no? Y desde ahí entramos a otra etapa de nuestra historia que se llamó pues la colonia. No es colonia, por favor, colonia. Y el periodo del virreinato, porque pues nos empezaron a gobernar virreyes. En total nos gobernaron 40 virreyes. El primer virrey del Perú se llamó Blasco Núñez de
Y el último virrey se llamó José de la Serna, José de la Serna. Ellos gobernaron desde 1542 hasta 1824 incluso, ¿no? Listo, en esta etapa de la colonia era triste cómo se aprovechaban los españoles de nosotros, los indígenas nos hacían trabajar, hacían las mitas, hacían los obrajes, una serie, ¿no?, de maltratos hacia nosotros, por ende incluso existieron grandes personajes que se rebelaron, ¿no? Por ejemplo, ahí está Juan Santos Atahualpa, está por ejemplo José Gabriel Tupac Amaru Noguera, están los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, ¿no? Y personajes así que se rebelaron contra la colonia española, contra la corona española, ¿no? Hasta que en el año 1821 viene un argentino que se llamó pues José Francisco de San Martín y Matorras, y él vino, ¿no? Yo soy argentino. Lo que no saben muchas personas es de que esta persona, San Martín, tenía tendencia gay, ¿no? Bueno, esto ya les comentaré en la época republicana, cuando avancemos ella, ¿no? La República del Perú. San Martín viene y en la Plaza Mayor de Lima, el 28 de julio de 1821, se para y dice: desde ese momento el Perú es libre e independiente, así, ¿no? Por la voluntad de los pueblos y que Dios demanda. ¡Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia, viva los gays! Dice, ¿no? Y pues nos independizamos, pero parcialmente. Ya en 1824 viene... Desde la Gran Colombia viene Simón Bolívar y nos independizamos, ¿no?, con las batallas de Junín y Ayacucho. Y así humildemente entramos a una nueva etapa donde votamos a los españoles, y esta etapa se llama pues la República del Perú, ¿no? Pero qué tontos fuimos que en 1821 hasta 1819 ya no dependíamos ya. O sea, mira, ¿de qué sirvió que San Martín se sacó el ancho, les vota a todos los españoles para que años después los peruanos, los primeros criollos, empiezan a tener contacto ya también con los ingleses, ¿no? Entonces, desde esa época hasta 1919, nos hacemos gobernar ya también con ingleses. O sea, qué triste es nuestra historia, ¿no? Los ingleses ya también, los ingleses. Ahora, en 1919 a 1930 aparece otro presidente en el Perú que se llamó, pues, Augusto Bernardino Leguía, ¿no? 11 años nos gobernó, por ahí de su etapa, pues se llamó el oncenio de Leguía, ¿no? Nos gobierna, y él ya también expulsa a los ingleses e intromete o mete al Perú a los norteamericanos, ¿no? Desde esa época hasta la actualidad ya también hemos sido manejados o dominados por los estadounidenses, ¿no? Gracias a este pendejo nosotros debemos a una oficina de Estados Unidos que se llama el FMI, Fondo Monetario Internacional, 20,000 millones de dólares, y cada presidente tiene pues la responsabilidad de pagar la deuda externa, ¿no?, a Estados Unidos, que es casi imposible, ¿no? Es mucho dinero, 20,000 millones de dólares, imagínense ustedes, ¿no? Finalmente en el Cusco, ¿cómo hemos ido avanzando? Desde precerámicos, ¿ya? Cusco, dice, precerámicos, los primeros hombrecitos en el Cusco pues aparecen hace poquito nomás, hace 5,000 añitos antes de Cristo, ¿no? A los primeritos les decían precerámicos, líticos y arcaicos, así se llamaban, ¿ya? Ahí hay una memotecnia, quiero que ustedes la compartan, dice Manto Chumbivilcas Molino Huayco, trata de relacionar las primeras sílabas, dice Machumoco ya Cachatila, ¿no? Machumoco ya Cachatila. Listo, Manto, Chumbivilcas, Molino Huayco, Corca, Yauri, Canchis, Chahuaytiri, Tinta y Lares. Son los primeros precerámicos, ¿no?, que aparecieron en el Cusco. Luego de ello atravesamos por otra etapa que se llama el formativo, donde aparecen los primeros ayllus. Marcha, Marcavalle y Chanapata. Estados regionales. Vas a leer completito, dice Marcha, Coquiluque. Relaciónenlo, a ver, Marcha, Coquiluque, Marcavalle, Chanapata, Cotacalli, Quilque y Lucre, y finalmente los quechuas. Y los quechuas, como ustedes saben, es en su etapa regional de los incas, ¿no? Entonces desde ahí nos metemos a la cronología peruana, de los quechuas hasta el Tahuantinsuyo. Esto como resumen, ¿no? Simplemente resumen. Hasta aquí es pues todo el curso que hemos ido desarrollando, o que vamos a desarrollar, ¿no?, durante las sesiones virtuales que vamos a brindarles a ustedes.
Listo, a ver, las primeras balotas, bueno, las dos primeras balotas que ahora vamos a desarrollar es sencillito, eso no va a ser ni 5 ni 6 minutitos. Broma Chayan. La primera balota en historia es historia, ¿ya? La segunda balota es cronología. La tercera balota es prehistoria. Listo, a ver, comenzamos con la primera. Facilito, sencillito, broma Chaya. Nuevamente reiteramos nuestro saludo cordial a todos nuestros amigos que nos están viendo. Bueno, no quiero poner mi rostro ahí porque si pongo van a decir esto es el fin del mundo, esto es apocalipsis, esto es coronavirus, ¿no? Entonces por ende no estoy mostrando mi rostro. Además de que soy muy guapo también, entonces no necesito ya mostrarles. Bien, dice acá, historia, ¿ya? A ver, historia, ¿qué será para ustedes la historia? ¿Ya? Historia, concepto, dice que es una ciencia social que estudia los hechos más trascendentales del pasado de la humanidad para entender el presente y proyectarse al futuro. Facilito, sencillito, pero machalla, ¿ya? La historia estudia el pasado. ¿De quién? Del hombre, menos de los animales. Escuchen, ojo, animales. Ya, mentira, a ver. O nuevamente, la historia es una ciencia que estudia los hechos más trascendentales del pasado de la humanidad para entender el presente y proyectarse al futuro. Ajá, sencillito, pero machalla, ¿no es cierto? Listo, ahora, siguiente. No fuentes, sino cuáles son los componentes, grábense así, cuáles son los componentes de la historia. ¿De qué está compuesta la historia? Facilito. A las chicas siempre les gusta algo, aquí dice, mira, algo tieso, ¿ya? Algo tieso, mentira, mentira, algo tieso, o sea, cualquier cosa, macizo, ¿no? No vayan a pensar mal. ¿Ya? ¿Les gusta algo tieso? ¿Cuál es? Tiempo, espacio y sociedad. Por ejemplo, cuando han construido Machu Picchu, ¿quiénes lo han construido? Los incas. ¿Quiénes serían? La sociedad. ¿Dónde lo han construido? Allá en Machu Picchu, espacio. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Ya está. Listo. Ahora, los que no entienden, a ver, ¿cómo han venido al mundo? ¿Quiénes les han traído? ¿Quiénes han hecho chucu chucu? Ah, ya, vuestros papás. ¿Quiénes serían vuestros papás? La sociedad. ¿Dónde lo han hecho? En un determinado espacio. ¿Cuánto tiempo ha durado papá? Ah, ya, listo. Entonces, eso siempre tiene que ser indispensable. Esos tres factores siempre van a estar juntos, ¿ya? Listo. Siguiente, formas de estudio de la historia. La historia estudia en forma verídica, en forma de voz, en forma verídica, ordenada y sistemática. Verídica, ¿por qué? Porque la historia busca la verdad, la historia no nos miente. Ordenada, ¿por qué? Porque está basada en leyes, normas y ordenado porque diga porque tiene pasos. La historia te cuenta pasito a pasito, suave, suavecito. Y sistemática porque está basada en leyes o normas. Repasamos. ¿Cuáles son los componentes de la historia? Tiempo, espacio y sociedad. Formas de estudio, verídica, ordenada y sistemática. Listo. Ahora, siguiente. ¿Qué pasa si yo les digo no quiero estudiar el pasado? ¿No? ¿Qué pasa si yo les digo, a ver, un saludo cordial al profesor Mitchell del Colegio Domingo Sabio, ¿no? ¿Qué pasa si yo les digo, a ver, el profesor Mitchell del Colegio Domingo Sabio, el día de ayer estaba discutiendo con 3 policías? Para que ustedes me crean, ¿qué necesito mostrarles? Pruebas, fuentes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, el profesor Yang el día de ayer se estaba peleando con su gallina en su patio? Para que ustedes me crean que necesito mostrarles pruebas, ¿no? Fuentes, listo. Entonces, la historia tiene fuentes, fuentes de la historia. Ya son 5 fuentes en sí. Son, por ejemplo, fuentes orales o tradicionales, fuentes materiales o monumentales, fuentes escritas o documentales, fuentes audiovisuales, y hay una quinta fuente que se llama también las fuentes antroposomáticas, ¿no? Que en fichas les voy a virtualmente enviar también, ¿ya? Listo. Fuentes orales o tradicionales es aquello que simplemente nos han contado de manera verbal, ¿no? O sea, que el abuelito nos sienta en su campo, nos hace sentar y nos cuenta, antes sabía que el carcacho, que esto, que aquello. Simplemente alguien que nos ha contado de manera verbal. Ese tipo de fuentes se encuentran dentro de las fuentes orales o tradicionales, ¿no? Por ejemplo, se encuentran las leyendas, cuentos, mitos, los topónimos, así, ¿no? Que es el significado de los nombres de cada pueblo también, ¿no? Siguiente, fuentes materiales o monumentales. Ya también es todo aquello que se puede tocar, palpar, sentir, meter, ¿no? Materiales o monumentales, por ejemplo, Machu Picchu, una cerámica, una carpeta, una casaca, qué sé yo, todo lo que se pueda tocar. Fuentes escritas o documentales, ya también es todo aquello que es escrito, no sé, en piedra, ladrillos, papiros, lo que sea, documentos, archivos,
Ahí está. Fuentes audiovisuales, todo lo que es tecnología, videos, audios, grabaciones. Y finalmente, fuentes antroposomáticas, que ya también es referido al hombre, no res, cabellos, uñas, momias, qué sé yo. A ver, para los que están despiertos, ¿a qué fuente pertenecerá? Las fuentes... A ver, la momia del profesor Davis, ¿a qué fuente pertenece? Ajá, fuente antroposomática, muy bien. A ver, la nariz del profesor Yang, ¿a qué fuente pertenece? Fuente antroposomática, muy bien. Ahora, siguiente, ¿qué pasa si yo les muestro, por ejemplo, un video donde estoy mostrándoles la final de la Champions? Ajá, un video, fuente audiovisual. Siguiente, fuentes siguiente. A ver, la Biblia, ¿qué fuente será? Fuente escrita, ¿no? Machu Picchu, fuente material. La leyenda de Manco Cápac y Mamoglo, fuente oral o tradicional. Sencillito. Ahora, hay cositas que la historia no puede estudiarlas, entonces, por ende, ¿qué es lo que pasa? Busca ayudita en otras ciencias que se llaman las ciencias auxiliares. Por ejemplo, existen 7 ciencias, las más importantes. La numismática, ¿qué cosita estudia? Monedas y medallas. La heráldica, escudos y blasones. La paleografía, escrituras antiguas. La paleontología, los restos fósiles. La geografía, la superficie terrestre donde estamos pisando. La antropología, al hombre. La arqueología, los restos materiales antiguos. Listo, señores estudiantes, amigos, colegas, que seguramente lo vamos a seguir viendo más tarde también, vamos a estar repasando. Esta es la introducción al curso de Historia Mundial. Agradecemos infinitamente a los estudiantes que nos han ido acompañando, a los amigos, a los colegas, y una invitación pues a ustedes también para mi matrimonio, porque creo que prefiero casarme antes de que me muera por coronavirus. Un saludo cordial, y de esta manera terminamos las clases didácticas del curso de Historia.